Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Lección 02. Palabras de un tutor privado. Reporte. Durante mi primer día de trabajo como tutor privado de Melida Ángel, rápidamente comprobé el despertar de su humana. Si bien aún es demasiado temprano para hacer suposiciones, pienso que hay muchas posibilidades de que sea un paladín. Dependiendo de su desarrollo de aquí en adelante, todavía es posible esperar un crecimiento acorde con la hija de un noble. Por esto, aconsejo detener el plan de asesinato, es inútil. Kufe aplastó el informe a medio escribir. Había demasiada personalidad en el informe. Habría sospechas a menos que lo escribiera de una manera más práctica. Escribir la realidad de forma eufemística y sencilla, evitando las mentiras tanto como sea posible. ¿Cuánto tiempo puede llevar escribir un simple informe? Quitándose los anteojos, se frotó el puente de su nariz. Era su tercer día desde que se convirtió en el tutor privado en la mansión de Melida. El reloj casi señalaba las 5 de la mañana. Frente a su escritorio en medio de la noche, Kufe no pudo dormir ni un poco. Antes de esta misión, nunca había pensado que tendría que escribir un informe falso. Habiendo transcurrido más de un día completo desde aquella operación /beso a medianoche, Kufe finalmente llegó a una realización. Él mismo estaba en una posición peligrosa. Originalmente, se suponía que ya debería haber matado a Melida Ángel. Salvándola, mientras protegía su propia posición actual, había una necesidad de resolver un par de problemas difíciles. Engañar a su superior, satisfacer al cliente y cambiar la impresión de la sociedad. Además de eso, tenía que vigilar las inestables circunstancias de Melida. Era casi imposible. 3 años después, ¿podrían él y Melida saludar la ceremonia de graduación sin daño? Sin embargo, ya no hay vuelta atrás. Masticó una vez más esas palabras que había repetido innumerables veces. Recuperando su energía, Kufe se levantó de su silla y salió de la habitación. Llegado a esto, tenía que completar esta misión de nivel SSS perfectamente y sin fallas. El secreto no tenía que filtrarse a una sola persona. Y entonces, pulir perfectamente como un rubí brillante a esa chica. Pero para lograr eso, primero, con renovada determinación, se dirigió hacia el dormitorio de Melida. Se detuvo frente a la puerta y, sin crear mucho ruido, golpeó varias veces. «Ohou-sama, ¿puedo entrar?» Inmediatamente, sintió que una presencia se acercaba desde el interior de la habitación. La puerta se abrió suavemente, y apareció el rostro siempre hermoso de Melida Ángel. La chica que llevaba una bata se veía angelical, lo que provocó que Kufe, quien había estado trabajando toda la noche, sintiera como su corazón se ablandaba. Dentro de este ambiente adormecido que aún no podía llamar mañana, ambos intercambiaron saludos en voz baja. «Buenos días, Ohou-sama. Seguro que te levantas temprano». «Buenos días, Sensa. Eso es porque me llamaste». Mientras lo decía, Melida giraba su cabello dorado de manera avergonzada. «O más bien, dormí mucho ayer por la tarde, así que parece que ya no puedo dormir más, lo más importante es que lograste descansar bien». Kufe sonrió y señaló hacia la habitación de una manera que no mostró falta de respeto. «¿Puedo pasar?» Melida inmediatamente dio un paso atrás y abrió la puerta mientras sonreía de manera optimista. «Sería un honor, Sensa». Ante su dulce voz y gestos, él seriamente pensó que realmente podría ser un ángel, aunque eso sería su secreto. Y entonces, Kufe una vez más entró en la habitación de una dama en la mitad de su adolescencia. De Melida se desprendía un suave aroma a flores, el cual al parecer venía de la fragancia de baño, que enorgullecía a Emi. Una vez que Kufe entró en la habitación, cerró la puerta con firmeza. La puerta fue cerrada con llave, y la llave colocada en el armario junto al espejo. «Entonces, Sensa, ¿cuál es el asunto importante del que quieres hablar?» Sin responder de inmediato, Kufe paseaba por el lado de la terraza y revisaba cada rincón de la habitación. Cerró las cortinas, que estaban abiertas para dejar pasar el viento, y se aseguró de que no hubiera un solo lugar visible. Con esto hecho, nadie sabrá lo que ocurrirá en esta habitación. Desde el despertar de su humana ayer, Kufe se había ocupado de asuntos importantes y se aseguró de que Melida tomara un descanso de la escuela y de las lecciones. En otras palabras, el entrenamiento real comenzaría desde hoy. Pero antes de eso, había algo que tenía que decirle, y algo que tenía que hacer.
Y así, Kufe había susurrado suavemente en los oídos de Melida durante la cena de la noche anterior. Mañana por la mañana, hay algo importante que debo decirte. Mantén esto en secreto, incluso de Ami-san. Melida había mantenido esta promesa, y por eso estaba aquí esperando a Kufe. Volteándose hacia su valiente y honesta estudiante en bata, Kufe abrió su boca solemnemente. En realidad, tengo una solicitud que deseo hacerte. ¿Eh? Por supuesto, no hay problema. Si tú me lo pides, Sensa, haré lo que sea. Muchas gracias. Por muy repentino que sea, quítate toda la ropa. Entiendo, Habiendo asentido honestamente justo antes, regresó en sí y dejó escapar un grito desolado. Kufe puso su dedo índice en sus labios, haciendo un sonido de silencio. Su expresión era firmemente tranquila. No hagas demasiado ruido. Ami-san y las demás podrían despertar. Lo siento. Pero Sensa, ¿qué crees que estás diciendo con una expresión tan seria? Este es mi verdadero carácter. Incluso yo estoy un poco avergonzado, pero este también es un proceso importante. Ohou-sama, ¿estás consciente que el medicamento que usaste el otro día fue extremadamente peligroso? Melida se estremeció, probablemente por el recuerdo de lo que sucedió esa noche. Después de eso miró el rostro de Kufe y su rostro se volvió rojo. Bueno, probablemente está pensando en eso. Ohou-sama, has superado la medicina, y has obtenido mana. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que haya una carga sobre tu cuerpo. Por lo tanto, me gustaría hacer un chequeo. Sí es eso, pidámoselo a Ami. Sé cierto, puedo hacerlo yo misma. Este chequeo no solo es en la apariencia externa, sino también los huesos, músculos, órganos y, lo que es más importante, los órganos de mana. Esto es algo que solo yo, quien soy un artista marcial que conoce la estructura corporal y además un usuario de mana, puede hacer. Por ejemplo, si en el futuro había un momento en que Melida se lastimara o enfermara y sea llevada al médico, si se descubriera que existía una anormalidad desconocida en su cuerpo, ¿qué ocurrirá? Si el tratamiento realizado por Kufe era descubierto y esto llegaba a oídos de alguien, su vida terminaría. Esta era la última oportunidad antes de ir a la academia y reunirse con una gran cantidad de personas. En este punto del tiempo, examinar minuciosamente cada milímetro del cuerpo de Melida para Kufe era un asunto de vida o muerte. Pero, pedirme que me desnude es un poco. No se puede evitar, ¿eh? Entonces tendré que comprometerme en eso. Con solo levantar tu bata será suficiente. Levantarla. Una mirada a todo tu cuerpo será suficiente, así que levanta tu bata. ¿Dónde está tu delicadeza? Melida le arrojó una almohada. Siendo el lanzamiento de una simple niña, incluso cuando recibo un sólido golpe en el rostro, la expresión de Kufe no se derrumbó. Hasta el final seguía siendo muy serio. Ohou-sama. Mientras esté a cargo de tu educación, esto es algo que debo hacer. Yo. Frente a la reclamación de Kufe quien, sin exagerar, había apostado su vida, el corazón de Melida se sacudió. Para empezar, no era como si le desagradara, pero el mostrar su piel era simplemente demasiado vergonzoso. Sin embargo, al parecer el pudoroso corazón de una doncella no podía aceptar mostrarse desnuda por sí misma. No hay otra opción. Parece que solo me queda jugar al villano. Suspirando en su corazón, Kufe dio un paso adelante y se arrodilló frente a Melida. Me gustaría disculparme por pedir algo tan irracional, Ohou-sama. Repensemos esto una vez más. Casi olvidando respirar, Melida levantó la cabeza. Su rostro estaba completamente rojo. Kufe sonrió y la miró hacia arriba desde la altura de su cadera. Sin embargo, esta amabilidad parecía haber perforado su corazón, y mientras decía, yu, Melida torció su expresión. Lo siento, Sensa. Es mi culpa por estar tan avergonzada, está bien. Así es como eres, Ohou-sama. Además, echaré un vistazo de todos modos. Perdóname. Los movimientos de Kufe fueron tan rápidos como el viento. Agarrando rápidamente el dobladillo de la bata de Melida, torció la palma de su mano. Los volantes y los cordones bailaron hacia el cielo llenando su campo visual. Y entonces, el cuerpo desnudo de Melida, sin nada que lo obstruyera, quedó expuesto a la mirada de Kufe. Melida apenas se dio cuenta de que algo ocurrió. La cantidad de tiempo que su ropa había estado en el aire fue de apenas 1 o 2 segundos. Sin embargo, Kufe era un samurái consagrado. Usando sin restricción su poder visual y velocidad de reacción, analizó hasta el último rincón de la piel que se exponía frente a sus ojos sus hermosos muslos, una linda ropa interior color melocotón, un pequeño ombligo y una estrecha cintura que no parecía ser de una niña de 13 años. Y entonces,
Las colinas gemelas de una doncella que se hinchaban ligeramente, esas, bañados por la presión del viento, temblaron como un pudín y en su extremo, incluso las pequeñas protuberancias de color rosa encima de ellas aparecieron a la vista. En ese momento, Melida regresó en sí y empujó hacia abajo el dobladillo de su bata. ¡Kia! Recibiendo el mayor shock de su vida, Melida gritó, empujando su ropa hacia abajo. El dobladillo de su bata, que flotaba por el aire, danzando como si tuviese todo el tiempo del mundo, lentamente cayó. Cu. ¿Viste? Eh. Tartamudeando como una caja de música rota a una velocidad explosiva, Melida continuó procesando lo que había sucedido justo ahora. Frente a la chica con el rostro rojo, Kufe se puso de pie. Desde el frente no hay nada anormal, juzgo de esa forma como un robot, quitándose la chaqueta militar, la arrojó al piso. Dobló las mangas de su camisa y movió sus 5 dedos como para aflojarlos. Ojo-sama, vamos a tener una prueba especial. Ahora usaré toda mi fuerza para levantar tu bata, así que, por favor, intenta evitarlo. Será tu derrota si lo consigo 10 veces. Será tu victoria si logras salir de la habitación antes de que eso suceda. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué? Una prueba especial. ¿Qué quieres decir con eso? Espera, eres demasiado rápido. Apareciendo detrás de la espalda de Melida, Kufe levantó su bata hacia arriba. Sus pequeños glúteos, su ropa interior ligeramente hundida y su blanca espalda que hacía querer acariciarla sin pensar aparecieron ante sus ojos. Mientras la examinaba, la palma de Melida lo alcanzó con mucho retraso. ¿Qué? Espera un momento, Sensa. Me voy a enojar. Espero que me perdones por hacer esto. Esta también es una experiencia amarga para mí, pero es algo que debe hacerse absolutamente. Sí, esta es la tercera. Ya. No entiendo bien lo que estás tratando de decir, pero por favor, deja de levantar mi bata. O mejor dicho, ¿cómo puedes ser tan rápido sin usar mana? Si bien puedo ser un usuario de mana, la base del mana requiere fuerza física. Si se trata de suprimir a tu yo actual, podría hacerlo incluso con una mano y un pie. Más importante aún, parece como si no estuvieras resistiéndote en absoluto, ¿no? Kia. 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 Entre paréntesis. Ese gran alboroto naturalmente llegaría fuera de la habitación, y era claro que las devotas sirvientas de la mansión se despertarían. Y tras esto, cuando Kufe y Melida mostraron sus rostros en el comedor se vieron expuestos a las miradas curiosas de las sirvientas que amaban los chismes. Sin embargo, esa es otra historia. Sensa, eres un pervertido. Di lo que quieras. Kufe, quien obtuvo la victoria en la prueba especial, como penalización hizo que Melida se tumbara en la cama. Después de verificar la apariencia externa de su cuerpo, tenía que revisar los órganos internos. En otras palabras, la palpación era necesaria. Era necesario verificar la fuente de mana y la corriente por la que pasaba el mana. Verificó si estaba bien y, cuando fue necesario, lo ajustó y verificó los orígenes del mana. Sorprendentemente, Melida, quien estaba acostada en la cama solo con una bata, parecía disfrutar de este trabajo. Al acariciarla ligeramente con la punta de sus dedos lo hacían querer hacerle cosquillas, pero, hasta ahora no estaba extendiendo sus manos hacia lugares vergonzosos. Eso se debió a la propia vergüenza de Kufe. Originalmente, si quería estar completamente seguro, debería quitarle toda la ropa, incluida la ropa interior. Recostarla de espaldas e inspeccionarla con la palma de su mano. Pero si hacía eso, la dignidad de Melida estaría en peligro y de aquí en adelante Kufe no sabría cómo hacer contacto con ella. Sin importar cuánto actuaba como un adulto, todavía tenía 17 años. Dicho eso, debía subir el grado de inspección lo más posible. El dobladillo de su bata ahora estaba doblado hasta sus muslos, y estaba tocando las partes que ella decía, está bien, sin restricciones. Tal vez porque se había rendido, Melida estaba tumbada sobre su almohada con el rostro rojo. Sensa, no eres completamente consciente de que soy una chica, ¿no es así? Repentinamente, esa voz se escuchó. Kufe, sin detener sus manos, respondió. Eso no es cierto. Te lo dije antes, ¿cierto? También estoy avergonzado. Pero, estoy entrenado para que mis emociones no se muestren, eso es todo. Ese sí realmente estás avergonzado, ¿por qué haces una cosa así? Puede sonar raro ya que nos acabamos de conocer, pero pienso que eres importante para mí, Ojo-sama. De repente, levantando su rostro, Melida se giró hacia él. Por eso, cuando pienso que por mi culpa tu cuerpo esté herido, incluso si es una posibilidad de 1 en 1.000.000, me aterra hasta el punto en que no podría dormir por la noche. Cuando pienso en eso, no importa quién me critique, incluso si me desprecias, no será suficiente para tomar mi propio honor y sentimientos.
Lo único que deseo ahora es que estés sana, solo eso. Melida guardó silencio por un tiempo, reflexionando sobre algo. Después de un rato, apretó los dientes y llamó a Kufe. Quitando incluso sus brazos que estaban cubriendo sus pechos, lo miró a los ojos. Lo siento, Sensa. Si el chequeo lo requiere, por favor, tócame cuanto quieras. ¿Eh? Sí. ¿Qué tipo de cambio mental fue ese? Bueno, eso ciertamente hace el chequeo mucho más fácil. Pero, aún así, su propia vergüenza le impediría tocarla como quisiera realmente. Con el examen progresando mucho más rápido que antes, Kufe habló. Hablando de eso, Ohou-sama. Aparte del control, hay otro asunto del que debo hablarte. ¿Eh? Sí. ¿Qué es? La cosa es que la clase que obtuviste, aunque es una lástima, no es paladín. Los ojos de Melida se abrieron ampliamente. Normalmente los genes superiores de paladín deberían aparecer, pero raramente también ocurren casos como este. Aunque es lamentable. Tan obvio como era, eso también era mentira. Ella no poseía la sangre de un noble, y como se había convertido en un usuario de habilidad artificial al recibir el mana de Kufe, ese era el resultado obvio. Entonces, ¿cuál es mi clase? Samurái. Samurái. ¿Igual que tú, Sensa? Sí. Melida levantó su rostro para mirar el techo, luego sacudió su cabeza. Hasta ayer, no pude obtener mana. Es un poco lamentable que no pueda ser una paladín, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. La sangre de mi ancestro debe haberse secado. Y, además, me siento realmente afortunada de poder ser una samurái como tú, Sensa. Realmente, no tengo quejas. Ohou-sama. Espera, este no es el momento de ponerse emocional. Moviendo sus dedos que sin darse cuenta se habían detenido, los deslizó sobre sus delicados muslos expuestos. Es genial que puedas aceptarlo tan fácilmente. Pero, Ohou-sama, por el momento, mantén en secreto el hecho de que eres una samurái, y asegúrate de que nadie se entere de ello. ¿Por qué? Aunque puedes estar satisfecha con este resultado, como una familia de nobles, personas que levantaran malos rumores sobre ti aparecerán sin falta. Melida, haciendo una cara que mostraba comprensión y confusión al mismo tiempo, asintió ambiguamente. Si insistes, lo haré, Sensa. Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo durará este secreto? Está bien si es un secreto solo por el momento. Se grabará en las hojas de clase más tarde de todos modos. Pero mientras consigas buenos resultados, las facciones opuestas no tendrán excusas para quejarse. ¿Eso es todo lo que tengo que hacer? Eso es todo lo que tienes que hacer. Ese era el único camino por el que Kufe y Melida podían viajar si deseaban vivir. Esta vez, hubo 2 misiones otorgadas a Kufe. Todo lo que tenía que hacer era tener éxito en la primera misión. En otras palabras, debía convertir a Melida en una persona digna de una casa noble. En última instancia, tenía que cumplir su deseo de entrar en la Legión Crest. Una vez que la clase de Melida se descubriera, habría numerosas voces de resentimiento, pero aplastar esas voces sería fácil siempre y cuando proporcionara resultados impresionantes. En cuanto a las relaciones de sangre, podría darse una excusa como la que dijo Melida. El único problema ahora era si el cliente estaría satisfecho con eso. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Si el crecimiento de Melida flaqueaba un poco, o si sus resultados no fueran los esperados, sería un objetivo instantáneo. En ese escenario, Kufe, quien tenía que cuidarla, también sería culpable. Su vida y la suya estaban colgadas en esta delgada y desesperada hebra de esperanza. Finalmente, Kufe acarició el dedo gordo del pie de Melida y levantó su cuerpo. Gracias por tu arduo trabajo, Ohou-sama. Tu examen ha salido bien sin ningún problema. Tu apariencia, todos sus órganos de mana y otras partes funcionan sin problemas. Gracias a Dios. Después de hacer que Melida se sentara en el borde de la cama, Kufe se arrodilló y bajó la cabeza hasta que tocó la cama. He hecho muchos actos atroces. Aceptaré cualquier castigo que decretes. No, yo no haría algo como eso. Estabas pensando en mi salud cuando lo hiciste, Sensa. Después de agitar sus manos desesperadamente, Melida sonrió como una flor en florecimiento. Muchas gracias, Sensa. Ohou-sama, ¿puedo convertirme en tu discípula, Sensa? Los ojos de Kufe se abrieron ampliamente. Mientras esté a cargo de tu educación, esto es algo que debo hacer. Kufe había dicho abiertamente tales cosas. Después del chequeo, a Melida también le preocupaban las palabras. De antes. Ya eres una estudiante de la que estoy orgulloso, Ohou-sama. Kufe murmuró mientras se levantaba, y comenzó a caminar hacia la ventana en la terraza. Eran casi las 6 en punto. Junto a la llegada de la mañana, las luces en las calles de Flande brillaban fuertemente.
Abriendo las cortinas, la luz llenó el dormitorio de Melida. La ruta de escape se cortó. Y entonces al mismo tiempo, las preparaciones para el contraataque están listas. Desde ahora, comenzaremos los días de entrenamiento en los que Kufe y Melida apostarán sus vidas. Girándose hacia la cama, Kufe declaró con ojos brillantes. Muy bien, comencemos la lección. Ponte su uniforme de entrenamiento y sal al patio, Melida Ángel. Incluso mientras se sostenía una inofensiva espada de madera, las cosas cambiarían enormemente si el portador fuera un poseedor de mana. Llamas azules y llamas brillantes, las armas imbuidas del mana de cada uno chocaron entre sí y un rugido atronador similar a un trueno resonó. En el patio trasero de la mansión, chispas ininterrumpidas llenaban el aire. Con llamas brillantes de mana brotando desde todo su cuerpo, los movimientos de Melida en su ropa de entrenamiento habían mejorado drásticamente comparados al día de ayer. Su arma no era la espada larga orientada a los paladines, sino una espada de madera de un solo filo que se curvaba como una media luna usada por la clase samurái. Ya no era mandada a volar mientras era rechazada sin poder hacer nada. Sus movimientos eran mucho más suaves debido al cambio hacia un arma más adecuada. Aún así, como era de esperar, según los términos de Kufe quien la enfrentaba, su crecimiento comenzaría desde ahora. Ja. Abrumada por el repentino poder dentro de su cuerpo, Melida oscilaba su espada frenéticamente. Pero sin importar cuánto ni cómo atacara, Kufe repelía rápidamente sus ataques con una sola mano. Parado tranquilamente frente a ella, no había vacilación en sus movimientos fluidos, y sus golpes eran abrumadoramente agudos y veloces como un rayo. El brazo de Kufe se levantó hacia arriba, y Melida por reflejo levantó su espada. Sin embargo, justo después, sus pies fueron barridos magníficamente. Melida no pudo defenderse y cayó sobre la hierba. Kiaun. Vamos, solo porque el oponente levante su arma no siempre significa que vaya a atacar. Adicionalmente, Kufe abrió su puño cerrado. Granos de arena volaron hacia los pies de Melida. ¿Qué? ¿Qué es esto? Recogí esto hace un momento cuando me diste la espalda, oh Hou-sama. ¿Qué hubiera pasado si lo arrojaba a tu rostro? ¿Podrías luchar contra tu oponente mientras te frotas los ojos? Yu. Sin palabras, Melida se levantó y sacudió el polvo de su trasero. No enseñan esas cosas en la academia. Así es. ¿Te gustaría probar esa excusa ante un licántropo? Incapaz de dar una respuesta, Melida gimió como un cachorrito y agarró con fuerza su espada de madera. Una vez más. Riéndose, Kufe también levantó su espada de madera. ¿Entendido? Continuemos. Apuntando rápidamente hacia Kufe en posición de espera, Melida pateó el suelo de forma explosiva. Y entonces nuevamente, los destellos tiñeron el amplio lugar y finalmente el grito de Melida resonó fuertemente. Después de hacerle entender la cruel realidad, era el tiempo de las clases de esgrima. Allí, la figura de Kufe con una camisa impoluta y una Melida cubierta de tierra bajaron sus espadas de madera al suelo y se pararon uno frente al otro. Ahora bien, oh Hou-sama, ¿sabes por qué no pudiste golpearme ninguna vez y por el contrario fuiste golpeada muchas veces? Eso es porque eres demasiado fuerte, Sensa. No es así. Por supuesto, aunque hay muchos casos en los que la batalla se decide simplemente por la diferencia de estado, ese no es el problema esta vez. Oh Hou-sama, ¿no estás atacando las aperturas? Kufe dobló su cuerpo y recogió un poco de la tierra a sus pies. Piénsalo, ¿por qué decidí tirarte arena antes? ¿Por qué mi finta para golpear tus pies funcionó tantas veces? Bueno, tal vez porque te gusta ver la figura de una chica sufriendo, o algo así, por favor detente, eso definitivamente no es verdad. Negándolo inmediatamente, Kufe tosió en voz alta. Bueno, eso fue para crear una apertura. Levantas la espada igual a haces una finta igual a atacas a un oponente indefenso. Como puede ver, todo hasta ahora no es más que un trampolín para ejecutar un golpe efectivo. Oh Hou-sama, pasaste por alto ese hecho, apuntando directamente a golpearme, y esa es la razón por la que una persona como yo con un estado más alto te contrarrestó fácilmente. Incluso si me dices eso, no hay nada que pueda hacer al respecto. Parado frente a Melida quien fruncía sus cejas con preocupación, Kufe levantó su espada de madera sobre su hombro. Por ejemplo, bueno, antes de eso, oh Hou-sama. El dobladillo de tu camisa está levantado y puedo ver tu estómago. ¿Qué? Y ahí está la apertura. *Bam, la espada de madera bajó y golpeó la frente de Melida. Agarrándose la cabeza con lágrimas, Melida se quejó. Sensa, tramposo. No te distraigas mientras tu oponente levanta su arma frente a tus ojos, de todas formas, lo que sucedió hace un momento demuestra mi punto. Desviaste toda tu atención hacia el dobladillo de tu ropa.
Mis palabras fueron el detonante. Para golpear al oponente definitivamente, debes controlar su conciencia, creando un momento de vacilación dentro de él. Esto es lo que quiero decir con el crear una apertura. La trabajadora Melida se cruzó de brazos, tratando de comprender lo que Kufe estaba enseñándole. Controlar la voluntad del oponente. Sí. Eso es difícil cuando se vuelve una batalla entre guerreros de alto nivel. Un experto, incluso si intentas sacudirlo, nunca dejará ir el control sobre su conciencia. Incluso si buscas por todas partes, no existe un punto en el que se esté descuidando. A eso es lo que llamamos sin aperturas. Reflexionando un rato, Melida murmuró para sí misma. Y repentinamente, empujó su dedo hacia la distancia. Mira, Sensa. Su Majestad el Rey está por allá. No lo está. Una extraña ave del paraíso. No caeré. Ami y las demás se están bañando. No funcionará. Ahora, estabas a punto de mirar. Sé como si fuera a hacer eso. Tosiendo fuertemente, Kufe tomó su reloj de bolsillo. Vamos a dejarlo por hoy. Ojo-sama, por favor, prepárate para la escuela pronto. Melida estaba cubierta de barro de pies a cabeza. También era necesario tiempo para limpiarse y darse una ducha. Fue una decisión correcta que le preguntara a Ami cuánto tiempo tardaba Melida en limpiarse. Al escuchar la palabra escuela, la expresión de Melida se iluminó instantáneamente. Escuela. Estoy muy emocionada de ir a la escuela. Seguro que has cambiado mucho, ¿no? ¿A dónde se fue esa melancólica tuya de antes? Pero, ahora soy diferente. La yo de ahora tiene mana. También tengo una clase. Ya no soy diferente de nadie en la academia. Somos compañeras, compañeras. La actual Melida se llenó de alegría. Diciendo, muchas gracias por la lección, con gracia antes de salir corriendo como un perro moviendo la cola. Kufe, instantáneamente agarró su hombro y la detuvo. Por favor, espera un minuto, Ojo-sama. Aún queda una última y muy importante cosa que discutir. ¿Eh? Sí, ¿qué es? Hacia Melida que acababa de decir que escucharía cualquier cosa, Kufe le devolvió la sonrisa. A partir de hoy y por una semana, el uso del mana fuera de mis lecciones está absolutamente prohibido. ¿Por qué? El grito desgarrador de Melida se podía escuchar desde la entrada de la Academia de Chicas St. Friedesvide. Acababa de pasar el mediodía. En un horario normal, las lecciones prácticas ya deberían haber comenzado. Sin embargo, Melida, quien estaba caminando por el edificio lateral, no estaba faltando a clase. A partir de hoy, la Academia de Chicas St. Friedesvide estaría cambiando a un horario especial debido a los torneos abiertos de final de periodo. La asistencia obligatoria era solo por la mañana, y en la tarde la totalidad del cuerpo estudiantil recibían práctica libre. Como los torneos abiertos se realizaban en grupos formados por equipos, unidades de varias personas, este era un tiempo de preparación con eso en consideración. Con las lecciones terminando finalmente, las estudiantes se reunieron en el campo de entrenamiento, entrenando con los torneos en mente. Incluso en circunstancias normales, no habría estudiantes que abandonaran la escuela. Tan temprano, y como tal, nadie podría haber escuchado el grito de Melida. Con una expresión tranquila como una escultura sin cambios, Kufe la seguía a su lado. ¿No te lo expliqué ya? Acabas de despertar tu mana y aún está en una condición incompleta. Si deseas vivir como una noble, enfócate en el presente. Es una semana demasiado pronto para siquiera comenzar a pensar en querer ser mimada por todos. Nunca pensé en querer ser mimada. Pero ni siquiera tener permiso para entrenar es un poco. Frente a su ama quien dejó caer sus hombros lamentablemente, como era de esperar, era imposible que no sintiera culpa. Por supuesto, la condición incompleta no era más que una fachada. El objetivo de Kufe era solo uno. Antes de exponer a Melida al ojo público, quería entrenarla lo más posible. Y entonces, veré el verdadero valor de la chica sin talento Melida Ángel. Si vale o no realmente la pena apostar esta vida por ella. Kufe suavemente colocó su mano en el delicado hombro de Melida. Ojo-sama, el día destinado está a solo una semana de distancia. Hasta entonces, por favor ten paciencia con tus amigas de la escuela. Si es así, podrán ver un milagro hecho realidad. Entiendo, Sensa. Definitivamente obtendré un buen resultado en el torneo. Oh. Ese seguro es un espíritu encomiable, Ojo-sama. Cuando Kufe estaba sintiendo empatía, Melida se dio la vuelta y con una linda voz sonrió, La cosa es que, él y yo hicimos una promesa. ¿Eres consciente de que hay un festival para los caballeros sagrados después de que terminen los torneos abiertos, cierto? Y en ese festival, justo en ese momento,
Casi como si tratara de evitar que Melida hablara, numerosas siluetas humanas aparecieron. La luz de fondo que se extendía desde la entrada del túnel estaba permeando el color de sus coletas. En Nerva. El cuerpo de Melida se puso rígido de inmediato. Esa chica de coletas y las otras que la seguían eran un grupo. Que habían añadido a Melida a su propia unidad, aunque eso era muy dudoso, al que llamaron Blumen. Cruzándose de brazos, Nerva habló de una manera altiva. ¿Te olvidaste a pesar de ser miembro de mi Blumen? Me pregunto si tu cerebro finalmente se convirtió en jugo. Tenemos práctica después de esto, así que cámbiate rápido. Yo. Incluso mientras tartamudeaba, la temblorosa voz de Melida resonó en todo el túnel. Yo, he decidido unirme a la unidad de Yuffie y las demás. ¿Ja? ¿La presidenta de la clase? Esa, ya les dije, así que ya no puedo unirme a tu unidad. Las chicas que estaban con Nerva comenzaron un gran alboroto. No lo puedo creer. ¿Qué manera más cobarde de hacer las cosas? Apostaría a que ni siquiera has pensado en los problemas que nos estarías causando. Nerva levantó una mano en el aire para silenciar a las chicas. Con una mirada fría como si mirara a un bicho repugnante, Nerva escupió. Ya veo. Eso está bien, después de todo solo saldremos nosotras cuatro de todas formas. ¿Y entonces, por qué? ¿Intentas irte tan temprano? Me dijeron que no tendría que unirme a la práctica. Tengo que asistir a la lección de Sensa de todos modos, una lección con Sensei. La risa altanera de Nerva llenó el aire. Sin embargo, sus ojos no sonreían. Ya veo. Así que priorizas una lección con tu Sensa sobre la práctica conmigo o incluso con Yuffie. ¡Qué despreciable! ¿Cómo se esperaba de la hija de una familia noble? No es así, eso no es lo que quise decir, el torneo, disfrútalo. Mirando a Melida, y luego a Kufe, Nerva pasó por un lado de ellos y se marchó caminando. El resto de las chicas siguieron a su líder, manteniendo las mismas emociones negativas. Después de que el sonido de sus pasos ya no se podía escuchar, Melida dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Estaba tan nerviosa, Ohou-sama, deberías haber tomado represalias correctamente. Cuando Kufe se acercó sin poder tolerarlo más, Melida tiró nerviosamente del dobladillo de su falda. Pero, ya no hay necesidad de cohibirse ante ellas. Deberías haber replicado ferozmente. Y incluso si me dices eso tan repentinamente, es demasiado difícil de hacer. He sido intimidada por ellas todo este tiempo después de todo. Vaya. Parece que esto requiere no solo fuerza física, sino también fuerza mental. Mientras se encogía de hombros, Kufe se giró hacia la entrada sin preocuparse. En cuanto a la persona espiando por allí, ¿tienes algún problema con Ohou-sama? Con eso, desde la sombra de la entrada al castillo aparecieron dos chicas asustadas. No lo haga sonar como si estuviésemos haciendo algo malo. Como parecía que estaban en medio de una conversación privada, solo estábamos esperando una oportunidad desde la sombra. Rose-sensei. Creo que eso es lo que las personas llaman espiar. Pero, como maestra y pupila, eran un magnífico contraste con Kufe y Melida. Con respecto a la más pequeña, la estudiante de cabello plateado que vestía el uniforme de la Academia de Chicas St. Fridesvide, Kufe aún tenía recuerdos frescos. Ella era la prima de Melida, la señorita Elise Ángel. A su lado estaba una chica pelirroja que era una cabeza más alta que Elise. La chica vestía ropa tan glamorosa que cualquiera podría pensar que venía de un cuento de hadas. Sorprendentemente también era una conocida de Kufe. Cuando levantó sus cejas con polla, también pareció notarlo y como un cachorrito de buen humor, se acercó corriendo y apretó las manos de Kufe. Nos encontramos de nuevo, señor caballero. Así que eres tú. En realidad, no había pensado que volverían a encontrarse. 2 días antes de su llegada a este distrito, se había encontrado con esta chica con apariencia de modelo quien esperaba en la estación. Melida, que estaba junto a él, miró hacia arriba con inquietud en sus ojos. Sensa. ¿Quién podría ser esta persona? La atención de la chica pelirroja se desvió hacia abajo, y aún sujetando la mano de Kufe con su mano izquierda, extendió su mano derecha hacia Melida, formando una forma de cruz con sus brazos. Era una chica extremadamente relajada. Una sonrisa despreocupada brotó de su rostro. Encantada de conocerte. Desde ayer soy la tutora privada de Elise Ohou-sama, me llamo Rossetti Prickett. Pero puedes llamarme Rose, ¿de acuerdo, Melida-sama? Rossetti. Esa marquesa honoraria Rossetti Prickett. Cuando Melida abrió los ojos, la chica pelirroja aflojó sus mejillas. Vamos, no soy alguien tan importante. Es preocupante si me adulas demasiado, Si las personas saben mi nombre donde quiera que vaya, me hace ver como si fuera una celebridad, ¿no?
No era una cuestión de verse como esta chica realmente era una super celebridad. Incluso dejando de lado eso, contrariamente a ser alguien del distrito de clase baja donde vivían los que no eran nobles, poseía el título de usuaria de mana de primera línea. Ese distrito de clase baja era llamado por el alias de la calle pobre sin muros. 25 Campbells formaban Flande. Cimientos de metal sostenían los Campbell. Y lo que se extendía justo debajo de esos cimientos de metal, era el distrito de clase baja donde 300.000 personas vivían. Un Campbell, junto con el límite de personas que podía sostener, también mantenía un problema con su poder de producción. Hablando de eso, dentro del mundo artificial llamado Flande no existían tierras agrícolas. Y obviamente también eran necesarios recursos humanos capaces de extraer el néctar que era la línea de vida de la ciudad. Ellos, quienes cumplían esa función y vivían fuera del Campbell, eran los trabajadores de bajo rango que componían la mitad de las bocas de Flande. Esta chica llamada Rossetti, incluso mientras vivía en ese distrito de baja clase, despertó mana repentinamente. Al instante ella y su familia fueron ascendidos a nobles de manera especial. Era una persona que sin ir a ninguna escuela especial de mana y entrenando de forma autodidacta, había ganado en solitario un torneo organizado por equipos, siendo la primera en toda la historia. Acabando de completar su ingreso a la Legión Cres como la más joven, recibió una recompensa por parte de Su Majestad el Rey, limitado al tiempo de vida de Rossetti, le otorgó a la casa Prickett la posición de marqués, equivalente al alcalde de un Campbell, ella quien recibió el título especial de marquesa honoraria. No sería una exageración decir que representaba el dicho de con esfuerzo puedes lograr cualquier cosa. Bueno, todo el mundo está haciendo un gran alboroto, pero ahora que soy un sirviente de la casa Ángel, ¿no deberías preocuparte por eso, de acuerdo? Somos básicamente familia ahora. S.I., encantada de conocerle. Con una sonrisa Rossetti sacudió las manos de Melida. De alguna manera esta chica cabeza hueca, claramente parecía no comprender la relación entre la casa principal y la casa secundaria. Melida, aún sin comprender muy bien, miró en dirección a Cufe. ¿A ambos se conocen? Sí, solo de cara y nombre. Aunque me preguntaba qué podría estar haciendo una marquesa honoraria en un lugar como este. Entrecerrando ligeramente sus ojos, Cufe miró de frente a Rossetti. Nunca pensé que nos encontraríamos de nuevo de esta manera. Realmente es así, ¿verdad? Es como el guión de una obra de teatro. Rossetti estaba riendo sin ningún cambio. Sin prestar atención al cambio de expresión de Cufe, una vez más envolvió sus manos. He escuchado un poco sobre ti de Elise Sama. Cufe Vampire-san, ¿verdad? Ya que ambos trabajamos para la Casa Ángel, siendo tutores privados de sus hijas y estamos juntos en la academia a la que asisten, desde ahora. En adelante deberíamos poder llevarnos bien, ¿no? Sin cambiar su expresión, Cufe miró la palma de su mano por un rato. Parece que esta despreocupada mujer pelirroja no entiende el significado de la posición en la que ambos estamos. No se trataba solo de Melida y Liz. Incluso Cufe y Rossetti como sus tutores eran objetivos de comparación por parte del mundo. Desde su comportamiento, educación y logros alcanzados por sus pupilos, un sinnúmero de miradas estaría evaluándolos continuamente. ¿Cuál de ellos es el mejor? Sería solo una pregunta común. Si entendiera eso completamente, solo habría una respuesta. No puedo perder. Por el honor de Ojo-sama, solo con esta mujer absolutamente no puedo perder. Cufe allí finalmente le regresó una sonrisa. Levantando su propia mano que seguía envuelta en las suyas, sin vacilación, la sacudió. Como si no pudiera creer lo que acababa de suceder, Rossetti parpadeó. Esto, y... Es desafortunado, pero, ya no puedo permitirme ser más amigable contigo que esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una mujer despreocupada como tú es una mala influencia para Melida Ojo-sama. Despreocupada, y... El chillido de Rossetti resonó por todo el túnel. Con lágrimas en sus ojos, Rossetti se acercó a Cufe. Diciéndome que soy despreocupada, que soy despreocupada. A pesar de que no dijiste nada de eso la última vez. A pesar de que fuiste un amable caballero aquella vez. El pasado es el pasado. Momentos en los cuales ser cortes y momentos en los que debes ver a través de un ponente, es lo que significa la etiqueta de un caballero. No puedo creer a este tipo perverso. A pesar de que me sentí tan conmovida. A pesar de que en realidad pensé que realmente existía un príncipe de cuento de hadas. Regrésame esa emoción en mi pecho. ¿Ja? Como si pudiera existir un príncipe tan puro por ahí. Ya deberías haberte graduado de los cuentos de hadas desde los 12 años, señorita Jardín de Niños. Kid 2. Ahora sí estoy enojada. Ante estos adultos que dieron un giro desde un ambiente de dulce romance a una pelea verbal,
ambas damas nobles en uniforme quedaron desconcertadas. Ah, bababa. ¿Por qué de repente terminó así? De todos modos, las cosas ya no podían continuar así. Tan seria como de costumbre, Melida valientemente dio un paso adelante. Tenemos que detenerlos. Vamos, Eli. Ah. Girándose hacia un lado, ambas se miraron a la cara. En contraste con Melida, cuyo rostro se enrojecía más y más a cada segundo, y Lee sin expresión como siempre, asintió. Ya ves, eso, ¿qué debemos hacer? Como esperaba, no hay nada. Nada. Yo tendré que hacer algo después de todo. Melida agitó los brazos mientras gritaba a todo pulmón. Sensa. Por favor, deja de actuar como un niño mimado. El par de tutores privados que seguían discutiendo cerraron la boca. Creo que eres el culpable ahora, Sensa. No es agradable hablar groseramente de los demás. Ji-Yuach. Estoy apenado. Termino siendo sermoneado por una chica menor. Cuando bajó un poco la cabeza, Rossetti acercó su rostro a él mientras sonreía felizmente. Ya y se enojaron contigo, Kufe. Mientras desviaba la mirada, movió rápidamente su brazo, abofeteando el trasero de Rossetti. Se escuchó un sonido realmente hermoso. Oh, mi trasero, golpeaste mi trasero. Pervertido. Eso es acoso sexual. Bien entonces, Ojo-sama, ya que la mujer con cerebro de caramelo está siendo ruidosa, vamos a regresar rápidamente. ¿Quién tiene cerebro de caramelo? Tu caballero sádico. Kufe puso su mano sobre el hombro de Melida y se dio la vuelta. Te deseo un buen día, Elise-sama. Rikette-san. ¿Cómo te atreves a burlarte de mi apellido tan descuidadamente? Mientras apretaba los dientes con amargura, Rossetti, con lágrimas en los ojos, se dio la vuelta. Bien, será mejor que esperes el día del torneo. Mi Ojo-sama derrotará a tu Melida-sama apabullantemente después de todo. Como si estuviera haciendo una demostración de velocidad, se escapó creando una nube de polvo en su camino. Dejada atrás, Lee siguió lentamente la nube de polvo. Después de que ambos se fueran, Melida se limpió el sudor frío del rostro. Sensa, yo. Está realmente bien que haga enemigos indiscriminadamente de esta forma. Está bien. Por el momento. Kufe puso su mano sobre el hombro de Melida y sonrió amablemente. Ojo-sama. Durante la semana que viene, por favor resígnate a que no habrá hora del té. El grito de Melida resonó en el túnel una vez más. En un lugar rodeado por el jardín, en la parte posterior de la mansión. La lección del tercer día desde que Kufe se convirtió en el tutor privado de Melida. Para aprovechar al máximo la semana restante antes del torneo, desde hoy se concentrarían en lecciones de batalla real. Por eso, primero debemos lograr que entiendas los estados del mana, bajo, neutral y caos. Newtoraru, 2 Kufe llevaba una camisa y Melida, quien vestía su ropa de entrenamiento que había sido hermosamente lavada por las sirvientas, al igual que en la mañana, se enfrentaban llevando espadas de madera. En el amplio espacio, había una pizarra preparada por Ami de antemano. Kufe estaba parado frente a ella con una tiza en la mano, casi como un maestro de escuela. Aquí Melida no conoce las palabras por lo que solo las pronuncia como se escriben, row/low, bajo, neutoraru/diagonal neutral. Supongo que no te han enseñado sobre esto durante tu primer año. El concepto al que llamamos alineación determina el estado actual del mana del usuario. Girándose hacia el pizarrón, Kufe movió la tiza. El estado en que no se está llevando mana es bajo. El estado en que, liberando tu mana, lo transportas de manera equitativa hacia cada parte de tu cuerpo, es neutral, esto lo llamaremos estado normal. Y entonces, por último, el estado en que, concentrado el mana en un punto para activar una habilidad de asalto, distribuyéndolo de manera no uniforme, es caos. Haciendo una pausa, subrayó las palabras en neutral. Los estados en donde podemos ver el poder de ataque y poder defensivo, son valorizaciones acordes a las habilidades físicas de los usuarios de mana en estado neutral. Como te expliqué antes, el mana amplifica las habilidades físicas de una persona. Por el contrario, si está en estado bajo donde no estamos cubiertos de mana, no somos diferentes de una persona normal. Repentinamente recordando la información que había leído antes de su misión, Kufe sonrió suavemente. Hasta hace poco, ya que tu estado estaba siendo medido en estado bajo, terminó arrojando esos desastrosos resultados. Melida tenía sus ojos llorosos, pero nos veía triste. Si ahora intentara medir nuevamente su estado, obtendría unos números incomparables a cuando ingresó, y seguramente sabía eso. Kufe dejó de escribir con la tiza, levantó su espada de madera y la clavó en el suelo.
Entonces, vamos a entrenar, Ohou-sama, por favor libera tu mana y cambia tu alineamiento de bajo a neutral. Ese sí. Enen. Melida cerró los ojos y apretó los puños, concentrándose. Entonces, una luz dorada amarillenta envolvió su cuerpo. Lo hice. Muy lento. Tardaste 3 segundos en liberarlo. En contraste con Melida, quien estaba en shock, Kufe conservó un rostro fresco hasta el final. Pero, me esforcé mucho. ¿Crees que un enemigo que viene a atacarte repentinamente esperaría 3 segundos? ¿Piensas que la excusa de estoy haciendo mi mejor esfuerzo así que por favor espera, te servirá? Acumulando mucha frustración en sus mejillas, Melida parecía que iba a llorar de nuevo. Sin embargo, Kufe respondió sin piedad. Ohou-sama, deberías saber esto mejor que nadie, ¿verdad? Contra un usuario de mana, una persona sin mana no podrá levantar un solo dedo. No te pediré que reduzcas tu tiempo para alcanzar la condición neutral tan repentinamente. Esto también es algo que debe ser practicado diariamente. Ohou-sama, de ahora en adelante, reducirás tu tiempo de preparación en 0.1 segundos cada mes. Si es así, después de 3 años. Se detuvo a la mitad, el tiempo suficiente para parpadear una vez. Y entonces, una llama azul tiñó su campo visual. Podrás entrar en estado de combate en 12 y 1 segundos. Increíble. Melida se sorprendió al ver que Kufe había lanzado un manto de mana a su alrededor con tanta naturalidad. Volviendo a un estado bajo, Kufe sacó un reloj de bolsillo. Bien entonces, Ohou-sama. Estaré midiendo el tiempo exacto otra vez, así que por favor libera tu mana una vez más. Ese sí. Melida, después de deshacerse de su mana una vez, nuevamente acumuló su fuerza. Lo hice. Eso fue más lento que antes. Una vez más. Haremos esto hasta que obtengas el mejor tiempo de hoy. Melida agarró con fuerza el dobladillo de su ropa de entrenamiento. Eres un demonio, Sensa. ¿Yo un demonio? Eso es exagerado. Después de todo, durante la época de entrenamiento de Kufe, al segundo error te golpearían con un látigo y estarías repitiéndolo hasta que superaras ese error. Comparado con eso, esto sin duda será el paraíso. Hey, ¿escucharon? Ella lo llamó demonio. Lo sabía, realmente es un instructor demoníaco. Las sirvientas que habían venido a espiar el entrenamiento, estaban cotilleando. Por eso les digo que no soy demoníaco. Repitiéndolo una segunda vez, finalmente logro el mismo tiempo que antes. Hacia la visiblemente agotada Melida, Kufe, mientras nuevamente sujetando la tiza, declaró. Por favor, continúa manteniendo el estado neutral por un tiempo. Vamos a hablar de este asunto primero. Una vez más deslizo la tiza sobre la pizarra. Nuestra clase es de samurái. Si bien es posible que ya hayas aprendido esto, permíteme explicártelo una vez más. Pulcros caracteres estaban siendo escritos en el pizarrón. Era el mismo contenido que estaba escrito en un libro de texto, pero Melida lo siguió con sus ojos apasionadamente. Clase asesino. Destreza en el mana, bueno, planeo enseñarte el método de lucha de la clase samurái desde las bases. En lo que quiero que centres tu atención hoy es en esto. La relación de compatibilidad. En la pizarra, Kufe escribió los siguientes 6 puntos: ataque, defensa, movilidad, conjunto de movimientos especiales, apoyo ofensivo, apoyo defensivo, y al lado de cada uno una escala con BCACC. Esto muestra cómo se elevarían las habilidades de una clase una vez que movilicen su mana. En el caso de la clase de samurái, la movilidad se ha elevado a un nivel extremadamente alto, mientras que la defensa es baja. Ya que entrenar sin tener consideración tu propia clase es inefectivo, repartiremos el tiempo de entrenamiento en una proporción de 2-1-3-1-1. Ya veo. Melida respondió honestamente. Kufe respiró hondo y enterró su espada de madera contra el suelo una vez más. Este fortalecimiento de estados básicos también será una tarea diaria. Y entonces, desde ahora y por toda la semana, haremos un menú especial más, debido a los torneos públicos. ¿Menú especial? Originalmente planeaba hacer que aprendieras una habilidad de asalto, pero, ya que eres de primer año, aparte de ser llamativo, una habilidad de asalto no servirá de mucho. Por lo tanto, debemos pensar en una manera de ganar tan pronto como sea posible. Levantando la espada del suelo, Kufe la sujetó en su mano y adoptó una postura. Bueno, tu cuerpo debería estar lleno de tanta emoción que no puedes soportarlo, ¿verdad? Es hora de tu tan esperado combate. Quizás recordando la pesadilla de esa mañana, el hermoso rostro de Melida se torció con temor.